Muy buenos días, tardes o noche, según sea el caso, ingeniero Freddy Alfredo Matamoros Guayani. Soy el alumno Giancarlo Loa Ferrell del curso de calidad en la construcción de la filial de Abancay. Voy a explicar sobre control de calidad en pavimentos flexibles. El control de la calidad hoy en día es un aspecto muy importante, como la fabricación o construcción del producto mismo. La existencia de diferentes tipos de industrias y en consecuencia de productos hace que también existan diferentes formas de controlar la calidad en la producción de cada uno. De esta manera surge la importancia de clasificar a la construcción por el tipo de industria la cual es, y así de esta manera entenderemos y orientaremos nuestro estudio al tipo de control de la calidad. Y este tipo de control de la calidad se establecerá después de definir y estudiar el producto mediante una breve descripción del mismo, que en nuestro caso es un pavimento flexible elaborado con mezclas asfálticas en caliente. Y para el planteamiento del control de la calidad de dicho producto deberán estudiarse todos y cada uno de los factores que provocan la variabilidad en la producción del mismo. Y estos son la maquinaria y equipo, el personal, los factores climatológicos, los métodos de construcción y los materiales. La maquinaria y equipo, porque se debe saber con qué tipo de maquinaria y en qué condiciones, y del equipo también no se está trabajando en la calidad de estos, que el personal debe ser bien cualificado, ¿no?, para desarrollar este proyecto. Los factores climatológicos, que muchas veces perjudican, ¿no?, en el desarrollo de algunas actividades sobre el proyecto. Los métodos de construcción, que deben ser los más óptimos y eficaces para desarrollar adecuadamente este proyecto. Y por último, y no menos importante, la calidad de los materiales. Se debe ver sus especificaciones, características, para que todos estos 5 en conjunto logren una mejores características, ¿no?, mejor calidad para el proyecto. Pero además de todo esto, se debe conocer las especificaciones y normas que establecen parámetros y procedimientos para realizar las actividades del control y de producción. Bueno, definamos lo que es un pavimento. Un pavimento está constituido por un conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que se diseñan y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la subrasante de una vía obtenida por el movimiento de tierras en el proceso de exploración y que han de resistir adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del tránsito le transmitirán durante el periodo para el cual fue diseñado la estructura de este pavimento. Un pavimento de una estructura asentado sobre una fundación apropiada tiene por finalidad proporcionar una superficie de rodamiento que permite el tráfico seguro y confortable de vehículos a velocidades operacionales deseadas y bajo cualquier condición climática. Hay una gran diversidad de tipos de pavimentos, ¿no?, que todo eso dependerá del tipo de vehículos que transitarán y del volumen de tráfico, qué pavimento se va a ejecutar o desarrollar. Estos tipos de pavimentos se pueden clasificar en pavimentos flexibles, pavimentos rígidos y pavimentos semirrígidos. Los pavimentos flexibles son aquellos que tienen un revestimiento asfáltico sobre una capa base granular. La distribución de tensiones y deformaciones generadas en la estructura por las cargas de rueda del tráfico se da de tal forma que las capas de revestimiento y base absorben las tensiones verticales de compresión del suelo de fundación. Todo esto por medio de la absorción de tensiones cizallantes. Los pavimentos rígidos son aquellos en los que la losa de concreto de cemento Portland es el principal componente estructural que alivia las tensiones de las capas subyacentes por medio de su elevada resistencia a la fricción. Cuando se generan tensiones y deformaciones de tracción debajo de la losa, producen su fisuración por fatiga. Todo eso después de un cierto número de repeticiones de carga. Y los pavimentos semirrígidos, bueno, en términos amplios, son aquellos en los que se combinan el tipo de pavimentos diferentes, ¿no?, es decir, los pavimentos flexibles y los pavimentos rígidos. Normalmente la capa rígida está por debajo y la capa flexible está por encima, ¿no? Pavimentos flexibles.
que es lo que nos interesa. El pavimento flexible es un sistema tricapa, cuya capa superior es de concreto asfáltica, compuesto del ligante, que usualmente es el asfalto, el cual es un derivado de los refinados del petróleo, agregados pétreos, materiales granulares y suelo. Este tipo de pavimento se llama flexible porque al ser sometido a una carga sufre una deformación y recuperación deseada. Al cesar la carga, completamente elástica, ¿no? Todo esto. Tenemos la composición de pavimentos flexibles, los cuales son el terreno soportante, la subrasante, la subbase y la base, tal como se ve en la imagen, ¿no? El terreno soportante es la capa de terreno de una carretera que soporta la estructura de pavimento y que se extiende hasta una profundidad que no afecte la carga de diseño que corresponde a este tránsito previsto previamente. La subrasante es la superficie superior de la capa de terreno sobre la cual se construye la estructura del pavimento, hombros y cunetas. La subbase, que es la capa o capas de material colocado sobre una subrasante para soportar la base. Y la base, que es la capa o capas de material colocado sobre una subrasante para soportar la superficie de rodamiento. Todo eso tal y como se muestra en la imagen, ¿no? Luego, calidad. Calidad es el conjunto de acciones que permiten mantener las características preestablecidas de un producto. La calidad de cualquier obra depende de muchos factores, como el cumplimiento de las especificaciones, la elección correcta de los materiales, procedimientos constructivos adecuados, la calidad de la mano de obra, utilización de maquinaria idónea, un plan de control de calidad adecuado, y si se evalúa oportunamente la calidad de todos estos procesos, permitirá que al momento de ejecutar el proyecto se puedan tomar acciones de corrección y dar soluciones precisas a los problemas o errores cometidos durante cualquier proceso constructivo. Pero no basta con conocer el término de calidad, con solo conocer el término de calidad, sino saber cómo es que se controlará, por lo que se necesita un proceso y una planeación de lo que será el control de calidad. Y esto comprenderá todo el conjunto de procedimientos que permitan conseguir un producto con características uniformes y de acuerdo a un diseño preestablecido. Sistemas de control de calidad. Consiste en aplicar una serie de procesos, responsabilidades, autoridades, procedimientos y recursos relacionados internamente, completamente definidos y desplegados en forma coherente, para lograr cumplir con las exigencias de calidad de la obra, especificadas en los términos contractuales. El sistema de control de calidad lo conforman todos los documentos contractuales, como son la adjudicación de la licitación, especificaciones técnicas, documentación, documentos de aprobación de requisitos contractuales, el plan de control de calidad, etc. También se habla del sistema de control de calidad del contratista, que se refiere a toda la logística y capacidad administrativa y técnica del contratista para llevar a cabo un control de calidad adecuado. Este sistema de control del contratista es respaldado por un plan de control de calidad como requisito obligatorio a ser presentado al contratante y su supervisión, el cual como tal pasa a ser un elemento más del sistema de control de calidad. Bueno, y acá tenemos, ¿no?, el plan de control de calidad, que es una descripción detallada propuesta por el contratista del tipo y frecuencia de la inspección, muestreos y ensayo, considerada como necesaria para medir y autocontrolar las diferentes características establecidas en las especificaciones de un contrato para cada ítem del trabajo. Prácticamente esto es un manual de operaciones del contratista, que preliminarmente en todo diseño de una estructura de pavimento se requiere el conocimiento básico de las características y resistencia o capacidades soportantes del suelo, donde se llevará a cabo la construcción de este pavimento, de manera que éste pueda resistir los esfuerzos y deformaciones para el tránsito previsto previamente, que de otro modo se deberá analizar opciones de mejoramiento o estabilización que lo hagan resistente, ¿no?
Por lo tanto, se describen en este documento las pruebas más importantes para obtener dicha información, ¿no? Como son la granulometría por tamizado para suelos, los límites de Atterberg y la relación de humedad y densidad Proctor estándar o Proctor modificado. La granulometría por tamizado para suelos, este ensayo consiste en la clasificación del terreno natural para compararlo con la clasificación de materiales de suelos, de acuerdo con las normas de Ashton. Los límites de Atterberg en estos ensayos, junto con la granulometría por tamizado, se requieren para la clasificación del suelo, en este caso su consistencia con respecto al contenido de humedad. A estos contenidos de humedad en los puntos de transición de un estado al otro son los denominados límites de Atterberg, de acuerdo a las normas Ashton, ¿no? Los cuales pueden ser el límite líquido, donde el suelo pasa de un estado semilíquido a un estado plástico y es posible moldearse. El límite plástico, donde el suelo pasa de un estado plástico a un estado semisólido y se produce el rompimiento. Y el límite de retracción o contracción, que es el estado en el que el suelo pasa de un estado semisólido a un estado sólido y deja de contraerse al perder humedad. Y también tenemos la relación de humedad y densidad, que son el Proctor estándar o Proctor modificado. Mediante esta prueba se puede determinar la compactación o densidad máxima de un suelo o agregado, ¿no? En relación con su contenido de humedad, que es de suma importancia para la ejecución del proyecto. Tenemos, ¿no?, la etapa en proceso de construcción, que son la granulometría por tamizado para agregados. Este método cubre la determinación de la distribución por tamaño de las partículas de agregado fino y grueso mediante el tamizado. Esto con el fin de obtener la granulometría de diseño para las condiciones del proyecto. Para ello se toma una muestra de agregado seco de masa conocida y separada en una serie de tamices colocados progresivamente desde el más pequeño al más grande para determinar su distribución por tamaño, de acuerdo a las normas de Ashton. Luego, la caracterización de agregados. Como parte de la etapa del diseño y dentro del control de calidad de los materiales en la etapa constructiva, es de suma importancia la evaluación de las siguientes propiedades de los agregados utilizados, tanto en la conformación de la subbase y la base, sean granular o estabilizada, como en la producción de mezcla asfáltica, ¿no? Y estos son la abrasión de los ángeles, la disgregabilidad de sulfato de sodio, son 5 ciclos, índice de durabilidad del agregado grueso y del mismo modo del agregado fino, las caras fracturadas, que estén libres de materia orgánica, grumos o arcillas, obtener o saber su índice de plasticidad y también su límite líquido. Esto en relación de humedad y densidad, o sea el Proctor estándar y el Proctor modificado. Determinan la compactación o densidad máxima de un suelo o agregado en relación con su contenido de humedad. Tenemos también luego el CBR en laboratorio, que determina la capacidad soportante del suelo, ¿no?, como ya sabemos, o la compactación in situ, que consiste en verificar la densidad y contenido de humedad en campo. Todo esto para obtener la mayor capacidad soportante posible, la mayor inalterabilidad volumétrica y la mayor resistencia a la deformación. Luego tenemos la calidad final del producto. Este es el último control que se aplica antes de la recepción de la obra. Consiste en la verificación de ciertos parámetros por medio de ensayos y pruebas aplicadas al producto entregado. Todo esto se realiza, ¿no?, con equipos especializados para medir los factores o propiedades que se establecen y es de mucha importancia para la operación de este producto. Las pruebas que se realizan de esta parte ya están definidas por las especificaciones y normas técnicas que se dan antes, pero resultaría de utilidad definir muy bien qué pruebas son necesarias realizar en esta parte del proceso del control de la calidad, ya que podría estarse midiendo propiedades innecesarias que no son bajo las cuales se trabajará la obra, ¿no? De ser así, estaría desperdiciándose tiempo y dinero en pruebas que no servirían de nada, sino solamente para complicar el entendimiento de las propiedades del producto o generar inseguridad, ¿no?, de los resultados anteriores. Recordemos que hay características que deben cumplir un pavimento, ¿no?, para la calidad final del producto,
las cuales son comodidad, durabilidad y la seguridad. Todo esto en conjunto hará una gran calidad del pavimento. En la comodidad es la capacidad de un pavimento de no causar molestias al usuario cuando esté conduciendo por dicho pavimento, ¿no? Debe ser cómodo el tránsito sobre el pavimento. La durabilidad, que es la característica que nos permite conocer la duración de un pavimento, y este está relacionado, ¿no?, con su capacidad estructural o de resistencia, y también, ¿no?, para cuántos años esté proyectado el pavimento. Todo eso previamente, ¿no? Y obviamente la seguridad es una característica fundamental de un pavimento, ya que es la capacidad por el medio de la cual se puede conducir sobre de un pavimento y sin que ocurra un accidente debido al tránsito. Y es bajo esas características de trabajo que un pavimento debe ser evaluado al final de su construcción, bajo estas tres, ¿no?, características. Debe cumplir que sea cómodo, durable y, lo más importante, seguro. La calidad final del producto, que es establecer una documentación precisa en la parte final del proceso. Es de importancia para respaldar mediante documentos la calidad obtenida en el resultado de la construcción. Corregir la calidad en este momento representaría un problema, porque es la parte final del proyecto, ¿no?, debido a que la calidad ya se ha debido establecer o concretado, y querer corregir en este momento implicaría invertir en gastos de demolición, desalojo y reproceso, ¿no? Razón por la cual se debe enfocar mayor esfuerzo en el control de calidad al inicio de la obra, durante las actividades de construcción, y no al final cuando ya está el producto terminado, ¿no? O sea, todos los ensayos se deben realizar durante y antes para el control de calidad, y deben ser aprobados, ¿no?, la calidad de este producto, no al final cuando ya está todo hecho y solo generaría gastos modificar algo, y obviamente sería irresponsable aprobar una calidad que no es la correcta, ¿no? Y bueno, en conclusiones tenemos que los cambios en los sistemas de la calidad no se pueden relacionar de manera directa con los cambios en los tipos de contratos implementados, ya que la calidad no depende de los tipos de contratos, sino de otras variables, ¿no?, que se vieron al principio, que afectan y de los proyectos a realizar. Debemos considerar que la calidad es una inversión que reporta ganancias a corto y largo plazo, ya que esta ayuda a evitar la construcción de elementos defectuosos que generan pérdidas y que implican recursos que no son aprovechables, y que por el contrario, hasta para deshacerse de ellos es necesario un gasto adicional. Eso sería todo, y gracias por la atención brindada.